Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde aquí, desde la Iglesia Central Adventista en Dayton, Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Antes de seguir, queremos entonces tener una palabra de oración. Oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus maravillosas bendiciones. Gracias te damos por el estudio de tu palabra. Y te pedimos en esta hora, Señor, que ilumine nuestra mente para que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Este trimestre estamos analizando un interesante epístola del apóstol Pablo y estamos analizando la epístola a los Efesios. Realmente un libro maravilloso, ¿verdad? Donde nos hemos deleitado en el estudio de su palabra en este trimestre. El llamado a estar firme. Así se llama la lección que vamos a estudiar en esta semana. El versículo principal lo encontramos allí en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Interesante versículo, ¿verdad? Que nos hablan allí que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas en los aires. Así que realmente debemos seguir este maravilloso consejo que nos da el apóstol Pablo, ¿verdad? En este capítulo 6 del libro de Efesios. Pablo, precisamente aquí en estos versículos del capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 20, Pablo está a punto de concluir su epístola. Allí Pablo ha establecido, podemos decir, las bases teológicas y espirituales para la unidad de los hombres. Y ha dado instrucciones en cuanto a cómo poner en práctica esa unidad en las relaciones humanas dentro de la iglesia, en la familia y también en la sociedad. Ahora Pablo se dispone entonces a responder las preguntas que surgen naturalmente en cuanto a la posibilidad de vivir de acuerdo a la profesión que tenemos, ¿verdad? Pablo entonces nos presenta allí eh, la solución de cómo vencer esa naturaleza pecadora con la cual nacemos, que no es otra que a través de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Y Pablo aquí precisamente nos viene hablando en estos 10 versículos del capítulo 6, nos viene hablando exactamente de cómo podemos vencer a este poderoso enemigo. Ahora bien, dice allí Pablo entonces, por lo demás, hermanos, por lo demás. Saben que Pablo en algunas otras epístolas, Pablo precisamente utiliza estas mismas figuras, ¿verdad? Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3 y el versículo 1, por ejemplo, Pablo dice allí, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribir las mismas cosas y para vosotros es útil. Y en el capítulo 4 utiliza la misma frase, ¿verdad? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozoso y corona mía, estás firme en el Señor, amados. Y Pablo precisamente nos está mencionando allí que necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir precisamente en el día malo o las acechanzas del diablo. Ahora, por lo demás, hermanos,
míos en el Señor. Esta frase temática aparece en una u otra forma en las epístolas del apóstol Pablo unas 30 veces, como ya hemos mencionado, ¿verdad? Y este es el secreto exactamente de la victoria. Si no permanecemos en Cristo, nuestra fuerza se va a debilitar. Si queremos ser fuertes en Cristo y vencer a este portentoso enemigo, como lo describe la Sagrada Escritura, necesitamos entonces ir a ese gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y exactamente el apóstol San Juan nos lo está mencionando claramente aquí en el capítulo 15, versículo 4 al 7. Vea lo que dice allí la escritura. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Maravilloso, ¿verdad? Aquí encontramos entonces el secreto de nuestra victoria, el secreto del poder espiritual para vencer a este poderoso enemigo. Por eso el apóstol Pablo usa precisamente algunas figuras, ¿verdad? De guerra, de batalla en esta presentación para que nosotros nos demos cuenta que nosotros también estamos en guerra, estamos en batalla contra ese poderoso enemigo, Satanás. Y por ejemplo, Pablo habla acerca de la armadura, ¿verdad? Todos nosotros sabemos cómo se vestía un soldado en la antigüedad, ¿verdad? Este, y Pablo nos invita a cada uno de nosotros a usar es una armadura completa. Armadura viene del griego panoplia, ¿verdad? Que significa armadura completa o todas las armas. Y en el Nuevo Testamento, esta palabra solo aparece en el versículo 13 de Efesios 6, ¿verdad? Y Lucas 11:22 también nos viene hablando precisamente que debemos usar la armadura del Señor, la armadura de Dios para vencer a este poderoso enemigo que nos acecha, que nos persigue, como describe también el apóstol Juan allí en el libro de Apocalipsis. Ahora, nosotros pensando un poco acá de dónde Pablo pudo haber sacado, ¿verdad? Digamos, esta comparación en la guerra espiritual con la guerra física, ¿verdad? Por las comparaciones con las guerras de Israel. Si nosotros vamos al capítulo 59 del libro de Isaías, los versículos 16 y 17, vea lo que dice la palabra de Dios. Vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de un manto. Pablo entonces, posiblemente, al hablar del cristianismo, al hablar de la armadura del cristiano, posiblemente tomó, ¿verdad? Sus pensamientos de la armadura que debe ceñirse el cristiano para estar firme contra la acechanza del diablo, posiblemente los tomó de este capítulo 59 del profeta Isaías. Pero buena comparación, ¿verdad? Porque nos presenta de cómo nosotros debemos estar listos, preparados para enfrentar a este poderoso enemigo que nos acecha y quiere destruirnos. Apreciado amigo, apreciado hermano, vistámonos todos los días de la coraza de salvación, unidos a Cristo, como el pámpano está unido a la vid, para que podamos soportar las acechanzas del enemigo Satanás. Dios te bendiga y Dios te guarde hoy y siempre.